Muy buenas tardes. Aquí estamos en nuestra cuarta clase de Introducción a la Teología. Y hoy lo que vamos a conversar es sobre la iglesia. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues mucha gente se cree que son instituciones sociales que van dirigidas por miembros del clero, etc. Sí, pero la iglesia es infinitamente más que eso. La iglesia es la comunidad de los convocados. También podemos decir la comunidad de los bautizados, pero quien es bautizado fue porque fue convocado. Lo llamaron a la fe. La comunidad de los convocados. ¿Okay? Esa expresión iglesia viene del griego eclesía, así se escribe en griego, eclesía, que era una asamblea civil, una asamblea de todos los ciudadanos de cada una de las ciudades griegas, que eran independientes entre sí. Y a partir de ese sentido de los ciudadanos que eran convocados para hacer decisiones que afectaban a toda la ciudad, de ese origen griego y civil, empezaron los cristianos a decir que ellos eran la asamblea, la comunidad de los convocados. Ahora veremos hacer qué. Esa palabra eclesía en griego entra en el latín como eclesia. Y el español no es más que un latín mal pronunciado y por eso es iglesia. Una falta de correcta pronunciación. La comunidad es convocada a vivir y a anunciar su misión. Pero eso hace que uno tiene que preguntarse, ¿y cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pues mire, ciertamente no es aumentar el número de sus miembros. No porque queremos que mucha gente se bautice. No, que se zambullen en una alberca, en una piscina y tienen suficiente. No, si eso, lo que quieren es mojarse, no hay problema. O vayan a la playa. No ahora porque estamos en crisis. Luego, no es aumentar los números. Lo que se quiere entender por misión de la iglesia es la misión que Jesucristo le dio. La misión que Cristo le dio. Y esa misión siempre ha sido la misma. ¿Y cuál es esa misión? 3 cosas. 1, anunciar el mensaje del reino. Dios está comenzando a cambiar este mundo, etcétera, etcétera, como ya hemos visto en semanas anteriores. Luego, el mensaje del reino. ¿Por qué tiene la iglesia que anunciar el mensaje del reino? Porque ese fue el mensaje central de Jesucristo. Y estaría un poco inconcebible que la iglesia se pusiera a anunciar otra cosa que no sea el mensaje central de Jesucristo. Claro. La segunda cosa es, como ya hemos visto en semanas anteriores, que no es simplemente anunciar, es también arrimar el hombro y construir. Construir ese mundo nuevo que Dios está diciendo que vamos a poder construir. Porque tenemos la confianza de que Dios nos va a ayudar, que esa es su voluntad, que construyamos un mundo nuevo. Y la tercera cosa que es parte de la visión de la iglesia es siempre recordarse y recordarle a los demás que esto de construir un mundo nuevo, etcétera, eso no es porque sea una cosa muy buena. Sí lo es, porque es una cosa muy buena, pero sobre todo es porque un tal Jesús dijo que esa era la voluntad de Dios. Porque Jesús, el enviado de Dios, dijo que esto había que anunciarlo, había que construirlo. Luego hay que recordar y anunciar a Jesús también, porque Él es la garantía, por así decir, de que esto no es un cuento, de que esto no es un sueño en las nubes. Él es la garantía. A Él lo mataron por anunciar el reino. A Él lo mataron por empezar a construir el reino. Dios lo resucitó para mostrar de que aunque lo hayan matado, no, va a seguir vivo. No, aunque crean que se van a olvidar de Él, ¿qué va? Imposible. Jesús dijo la verdad
Y no podemos olvidar que su resurrección es Dios diciendo, este dijo la verdad. Así es. Esa es la misión de la iglesia. Todo lo que sea la iglesia tiene que hacer esas tres cosas, no una o la otra, las tres cosas. Anunciar el reino, construir el reino y recordar y anunciar el papel indispensable que juega y jugó y seguirá jugando Jesús de Nazaret, el enviado, el Cristo, el Mesías. Claro. Desde que murió y resucitó Jesús, los líderes indiscutibles y los maestros principales del cristianismo en sus inicios fueron los que llamaban los 12. Esos eran 12 discípulos de él que Jesús escogió personalmente. Él los seleccionó personalmente. Y tenemos en los nombres de ellos en los evangelios del Nuevo Testamento. ¿Y por qué esa insistencia en los nombres? Porque desde el principio de la iglesia siempre ha habido quienes se quieren hacer pasar porque yo sé más que los apóstoles, yo sé más que esto. No, para que nadie empezara a meter cuento por cristianismo. ¿Usted quiere saber quiénes eran los 12? Ahí están los nombres. Si su nombre no está ahí, usted no es de los 12. No importa cuántos milagros dice, usted qué hace. ¿Okay? Pronto las comunidades también empiezan, que se van esparciendo, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada? Que se van esparciendo, y ya en el segundo siglo ya la mayoría de los cristianos ya no era judía, de origen judío. Pero comienzan desde antes, estaban vivos los apóstoles, los 12 estaban vivos, y comienzan ya a las comunidades a ellas seleccionar a algunas personas que eran muy especiales, muy de que valían, y las empiezan a enviar. Y empiezan a enviar a esos miembros de sus comunidades para anunciar el mensaje de Jesús, la misión de la iglesia, para construir reino, etcétera, es decir, toda la misión de la iglesia, y también para establecer nuevas comunidades y para explicar la vida y el mensaje del cristianismo, de Cristo, etcétera. Luego, estos enviados comienzan a ser indispensables en la expansión de la comunidad del cristianismo. A estos enviados, y la palabra enviados en griego se dice apostoloi, este es el plural, apostoloi. Nosotros les llamamos con la misma palabra en griego, apóstoles. Luego los apóstoles son enviados, y eso es lo que significa la palabra, son enviados por las comunidades cristianas a establecer nuevas comunidades después de haber anunciado el mensaje diciendo ya empieza el reino y el Cristo que lo mataron y Dios lo resucitó y y cuando empieza gente a reaccionar diciendo yo de verdad creo esto es buena noticia, entonces empiezan a fundar nuevas comunidades y etc. Con el tiempo, sin embargo, a los 12, a los que Jesús escogió, también empiezan a llamarles apóstoles. Y entonces hay a veces una confusión de que los 12 apóstoles, sí hay incluso referencia a ellos en el Nuevo Testamento. Pero de hecho los 12 eran los 12, cuyos nombres tenemos, y los apóstoles eran los apóstoles nombrados por las comunidades. Nadie confundiría a Pablo, que definitivamente era apóstol, con uno de los 12. Su nombre no estaba ahí, y por más que se le apareciera a Jesucristo, su nombre no estaba ahí. Los 12 eran estos, los apóstoles eran los otros. Entonces, ¿por qué la confusión esa de incluso llamarle? Porque los 12 también hacían mucho del trabajo de ser apóstol, también fundaban, también predicaban, también enseñaban, etcétera, etcétera. Pero había una diferencia. Los 12 fueron nombrados en vida de Jesucristo por el mismo Jesucristo. Los apóstoles vinieron después.
nombrados por las comunidades, ¿okay? O aceptados por las comunidades. Y eso es porque nunca a los apóstoles los confundirían con los 12. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Quién los había seleccionado? También desde el principio, los 12 establecen un grupo de servidores. Y la palabra servidor en griego, en plural, servidores, se dice diakonoi, los diáconos. ¿Y por qué establecen este grupo de los diáconos? Pues dice el Nuevo Testamento que había gente que se había inclinado al cristianismo y que había convertidose al cristianismo, etc. Pero que sentían que a veces, como no eran de origen judío o no eran de tal lugar o eso, a veces los cristianos como que decían, ¿qué hace este aquí, no? Olvidándose de su propio mensaje. Los 12, muy sabiamente, nombran a los diáconos para que fueran como la mano extendida de la iglesia. Bienvenido sea. Para que sean quienes están dispuestos a servir e incluir a todos. La palabra diáconos, como dije, simplemente significa servidor. En el origen no tenían ninguna función litúrgica como tenemos hoy en día los diáconos que tienen funciones litúrgicas. No tenían ninguna función litúrgica. Eran simplemente gente que estaban para dar la bienvenida y no simplemente dar la bienvenida a una ceremonia, sino dar la bienvenida a la comunidad, hacer que se sintieran a gusto, explicarles las cosas, etcétera, etcétera. Y también aparecen unos servidores a quienes les llaman los mayores. No porque fueran ancianitos de la tercera edad, viejitos, sino que son gente que tenía más tiempo del cristianismo, tenía más experiencia del cristianismo, más comprensión del cristianismo. No es que todos fueran considerados entre los mayores, pero ese fue el nombre que le dieron, los mayores. En griego, si usted quiere decir los mayores, usted dice en plural presbyteroi, presbíteros, y hasta el día de hoy. Los presbíteros se ve que aparecieron en las comunidades, estos mayores, y fueron reconocidos por las comunidades para que ayudaran a los apóstoles a educar, a formar, a aconsejar, a animar, a guiar a los miembros de las comunidades. Luego los apóstoles estaban siempre en mucho movimiento. A veces se quedaban un tiempo en algún lugar, pero casi siempre estaban en movimiento. Entonces era cuestión de, hay que ayudarlos, porque no pueden hacerlo todo. Entonces, pues surgen estos mayores a quienes los apóstoles le dan la bienvenida, porque quien no agradece ayuda, para poder seguir ellos educando y formando, etcétera, especialmente según van creciendo las comunidades. Pero al pasar el tiempo, y el tiempo pasa, dice una canción de Juan Gabriel, que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Muy, muy sabio. Al pasar el tiempo y crecer el número de las comunidades, los 12 mueren, pero no son reemplazados. No son reemplazados. ¿Y por qué? Porque fue Jesús personalmente quien los seleccionó. Y Jesús, muerto y resucitado, ya no está nombrando a Juan o Pedro. Los apóstoles primeros también empiezan a morirse. Y esos sí son reemplazados. ¿Y por qué los decidieron a reemplazarlos? Porque los apóstoles habían inventado ya cómo ser reemplazados. Tenían que estar en mucho viaje, yendo de un lugar a otro, y en ese tiempo no había aviones. Entonces, ellos ya habían creado un modelo a seguir para nombrar
quien se encargara de una comunidad cuando ellos estaban fuera. Los presbíteros no eran exactamente los encargados de la comunidad, eran ayudantes de los apóstoles. Los apóstoles deciden que van a nombrar en su ausencia de ellos a supervisores. Y esos supervisores iban a funcionar teniendo prácticamente las funciones que tenía el apóstol cuando estaba en la comunidad. Entonces, estos supervisores comienzan a aparecer como los sucesores de los apóstoles. Supervisor en griego es, en el singular, episcopos. En latín, episcopus. Y en español, obispo. En el catolicismo occidental, casi desde el principio, siempre se les ha llamado también sucesores de los apóstoles, porque eso es lo que es un obispo. ¿Okay? Y asume la función del apóstol. Los supervisores, cuando el apóstol iba a otras ciudades a predicar o a establecer nuevas comunidades, etc., quedaban a cargo de la comunidad. Entonces, cuando ya no hay apóstoles originales, las comunidades están siguiendo el modelo que los apóstoles les dieron. Seleccionen supervisores. Y en todas las comunidades había, sin embargo, muchos otros servidores que no eran presbíteros, obispos, diáconos. Habían otros ministerios, otros servicios, porque ahí todo el mundo servía. Había gente, por ejemplo, que estaba cuidando enfermos, etc. Había gente que ayudaba a llevar a alguien a un mercado, les compraba comida, les cocinaba, etc. Había gente que se encargaba de ayudar a todo el que pudiera o necesitara, fuese cristiano o no. Luego, ser cristiano en aquella época era de que o usted servía o usted servía. Usted era solidario o usted es solidario. Solamente si estaba usted ya tan anciano que ya no podía con el alma o que se le había ido la mente, entonces a él le decían, bueno, siéntate aquí, ahora te vamos a servir nosotros a ti. Todos se servían mutuamente y todos servían a todos. Entonces, sigue pasando el tiempo y sigue aumentando el número de comunidades. Y cuando ya entramos bien entradito el cuarto siglo del cristianismo, los años 300 y algo, uno ya ve que los obispos ya han comenzado, no es que están comenzando, ya han comenzado a supervisar más de una comunidad en su ciudad o en su región. Al principio era cada comunidad tenía su obispo. Pero empiezan a multiplicarse. Y entonces, por prudencia, por así decir, el consenso de las comunidades fue decir, yo prefiero que el obispo que está en la comunidad de aquella colonia, de aquel barrio, sea quien nos supervise a nosotros, decían las comunidades. Entonces, poco a poco, los obispos comienzan, y ya para el cuarto siglo ya han comenzado, a ser los supervisores de más de una comunidad en su ciudad o en su región. Y los presbíteros comienzan entonces a ser los líderes de hecho de cada comunidad. Y comienzan entonces a hacer lo que tienen que hacer de enseñar y todo lo demás, pero también comienzan a presidir la Eucaristía y comienzan a presidir el bautismo. Antes de eso siempre era única y exclusivamente el obispo quien presidía la Eucaristía y quien presidía en el bautismo. Ahora ya son los presbíteros quienes lo hacen en las comunidades locales. Los obispos siguen siendo los encargados ahora de un mayor número de comunidades. Y es en este tiempo cuando los presbíteros empiezan a tener funciones litúrgicas, celebrar la Eucaristía y celebrar el bautismo, es que les empiezan a llamar, la gente les empieza a llamar sacerdotes. Entonces, hay comunidades en estos, ya en el cuarto siglo, que uno ve que han cobrado gran importancia o influencia en sus regiones. ¿Okay?
Y esto no es simplemente un puntito histórico, sino para entender el desarrollo posterior hay que entender la importancia que tienen algunas iglesias locales, algunas comunidades y los obispos de esas comunidades. Y ya para los años 300 y pico es evidente. ¿Por qué? Porque están en ciudades importantes. Si usted es el obispo de Constantinopla, que para los 300 y tantos se había convertido en la capital legal del imperio, o usted es obispo de Roma, que es la principal ciudad imperial en el oeste de Europa, etcétera, etcétera. Alejandría, que era el centro del conocimiento, la sabiduría, etcétera, etcétera, todo eso. Los obispos de las ciudades y las comunidades de las ciudades más importantes del imperio, y todavía están dando el imperio romano, de repente empiezan a tener una influencia en su región y empiezan realmente a tener una importancia que antes no habrían tenido. Entonces, porque están en ciudades importantes, o ganan importancia e influencia porque fueron fundadas, esas comunidades cristianas, fueron fundadas por uno de los 12 o por uno de los apóstoles más importantes. Luego no fue por casualidad, sino porque allí la fundó uno de los 12, allí la fundó uno de los apóstoles. Y también porque durante el tiempo de las persecuciones dieron la cara, fueron valientes y murieron muchos de sus miembros como mártires. ¿Okay? Si han entendido hasta ahí, quiera Dios que van a entender esto, que muchísima gente no tiene la menor idea. Por eso les pongo, pero es de suma importancia saber que no todos los obispos, no todos los presbíteros, no todos los diáconos eran hombres. Es sumamente importante saber eso. No solamente porque se ha discutido y se sigue discutiendo en las comunidades, las confesiones, en las comuniones de iglesias, como eso se llama, en el catolicismo occidental y en la ortodoxia oriental, etcétera, etcétera, sino porque las cuestiones de género son de suma importancia en el cristianismo, además de ser en el mundo actual. No todos los obispos, presbíteros y diáconos eran hombres. Hubo mujeres, y eso está probado históricamente. Hubo mujeres presbíteras, hubo mujeres obispas, hubo mujeres diaconisas. Y las hubo durante los primeros 1000 años del catolicismo occidental. 1000 años, 10 siglos. Eso no son 2 días. Eso no fue y ya nos olvidamos de eso. No, 1000 años. En otras palabras, si el cristianismo tiene 2000 años de existencia, estamos hablando de la primera mitad. Eso no puede haber sido un accidente. En el catolicismo occidental, hoy, en todas las iglesias, hay presbíteras, obispas y diaconisas, excepto en la iglesia en comunión con Roma, luego la comunión romana. Y ahora vamos a ver el argumento. Se dice es que no hubo mujeres apóstoles. Váyanse a la carta a los Romanos capítulo 16, versículo 7, y ahí van a ver a Pablo hablando de una tal Junia que era apóstol como él. Y hay en varios lugares, Pablo da referencia y con nombres de mujeres y dice de ellas que eran apóstoles como él. Lo que pasa es que, como les expliqué al principio, el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Y en griego koiné
todavía quizás hoy alguien que lea un poco de griego pueda más o menos, pero el griego koiné ya no existe. Así que desde muy temprano en la iglesia, y ciertamente en el mundo occidental, cuya lengua primera no era ni nunca fue el griego, en el mundo occidental, cuando empiezan a traducir la Biblia al latín, que era el idioma que se usaba, y luego en los idiomas modernos que usamos nosotros, los traductores quizás no se dieron cuenta, o quiera Dios, que Dios los haya perdonado si se dieron cuenta. Los traductores decidieron con demasiada frecuencia cambiar los nombres de femenino a masculino, de Junia a Junio, o Junius, ¿qué sería? Cambiar los nombres. O si era apóstol como yo, decían los traductores, suponiendo que eso no podía ser, decidieron de que no, ahí tiene, lo que tiene que decir es discípulo como yo, no apóstol como yo, etcétera, etcétera. Los traductores han hecho una cantidad de traiciones al texto. En italiano tienen la frase de traductor, traidor, porque es imposible que no se equivoque uno alguna vez traduciendo de un idioma a otro. Desafortunadamente, el androcentrismo del principio de la Edad Media, en el año 1000 ya está la Edad Media andando. Hace 200 años, 2 siglos antes, era cuando Carlomagno se declaró el emperador y bla, 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 bla. Pero ya el imperio romano había desaparecido, por lo menos en Occidente. Desafortunadamente, el androcentrismo medieval de alrededor del año 1000 comenzó a decir una cantidad de barbaridades falsas. Androcentrismo es una manera correcta de decir algo así como machismo. Andros es el hombre masculino. Luego, el androcentrismo medieval comenzó a negar la igualdad a las mujeres. Y hay toda una serie de razones históricas y culturales de por qué tuvieron que hacerlo. Porque era durante una etapa de la Edad Media en que los nobles, casi siempre hombres, príncipes y duques y emperadores, luchaban por el poder contra el clero local. Entonces, si había mujeres, entonces, ve ustedes que esto... Entonces, para hacerse los más machos de todos los machos, empezaron a negarle la igualdad a las mujeres para que no les quitaran el poder a ellos, los hombres. Y comenzaron ellos entonces a repetir una falsedad histórica, porque está sumamente comprobado con documentos en la mano y todo, que esto era un cuento, una mentira. De que nunca hubo mujeres obispos, de que nunca hubo mujeres presbíteras, que nunca hubo mujeres diaconisas, que nunca hubo mujeres apóstoles. Y tanto repitieron el cuento que acabaron creyéndose. Y hoy en día hay muchísima gente muy sincera que a veces cree que en la comunión anglicana, por ejemplo, hay mujeres obispos y hay mujeres presbíteras y diaconisas, pero eso es por el reconocimiento de hoy en día de la igualdad. No tienen noción de que allá atrás, los primeros 1000 años, sí los hubo. Y por supuesto en la comunión romana todavía uno oye este cuento. Y los historiadores dicen, nosotros no hacemos las decisiones, pero esto, el argumento que se usa para no ordenar mujeres es totalmente falso, comprobadamente falso, porque existen los documentos, incluso en las bibliotecas del Vaticano, existen los documentos. Hasta el siglo XI, hasta alrededor del año 1000. Y a mí me parece que es sumamente importante que uno se dé cuenta
que cuando está uno hablando de iglesia, etcétera, tiene que darse cuenta que uno no puede simplemente tomar iglesia como existe hoy y suponer que, bueno, esto es lo que hay que entender. ¿No? Llevamos 2000 años andando y en 2000 años andando se han dado mucho y la iglesia ha sido una gran transformadora para bien en este mundo, pero también ha sido una verdadera barbaridad moral en este mundo también. Y no digo de hoy en día, durante los años de la esclavitud, promover y justificar la esclavitud. En los años estos, promover y justificar la desigualdad de género, etcétera, etcétera. Luego, uno tiene que darse cuenta de que sí, ha habido grandes movimientos humanizantes y salvantes y maravillosos a favor del bien de la raza humana, cierto, liderados o justificados por el cristianismo, cierto, también se puede comprobar, pero esa no es la única cara de la moneda. Así que uno siempre tiene que tener los pies en la tierra. Y cuando hablamos de ministerios, etcétera, etcétera, como hoy, esto no es algo que uno pueda pasar por alto o decir, esto no hace falta que se enfatice. Sí, la verdad hay que enfatizarla. Y hasta aquí. Entonces, nos quedan 12 clases más. Y vamos a ir tratando temas, ya yo tengo algunos que ya más o menos sé lo que quiero. Pero si ustedes tienen algún tema que ustedes dicen, ay, ojalá trate el tema tal o más cual en estas 12 clases que quedan. Yo no soy más sabio que nadie. Entonces, si tienen la pregunta, tengan la voluntad de entonces mandarme, cuando estemos en vivo, mandarme un mensaje esta semana o la semana que viene o cuando quieran, mandarme un mensaje. ¿Por qué no trata este tema? A ver qué se puede hacer. ¿Okay? Entonces, evidentemente esto está grabado, pero ahora yo he estado presente en vivo junto con miembros de la comunidad de la catedral y ahora paramos la grabación y vamos todos en vivo y ahí pueden ustedes seguir haciendo preguntas, observaciones, etc. ¿Okay? Muchísimas gracias.